Bueno, feliz cumpleaños, que no sé cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Mario. Mario, feliz cumpleaños. Vamos a empezar ahora el sistema auditivo. Vamos a ver, es necesario que empiece enseguida porque he estado calculando lo que me queda de dar y las clases que tengo y voy muy justa. Para no tener que dar alguna clase en seminario, vamos a ver si el sistema auditivo lo puedo dar entre hoy y el viernes. Sería el ideal, como mucho sería acabar el lunes al comienzo. Bien, de modo que estamos en un sistema que, aunque no es tan importante como el visual, desde el punto de vista social, el sistema auditivo es muy importante, porque gracias a él nos comunicamos con nuestros semejantes. Y cuando una persona tiene problemas de audición, se limita mucho su vida social porque no puede entender las conversaciones que hay en el ambiente. ¿Y cómo se originan lo que nosotros sentimos como sonidos? Las ondas sonoras son ondas de presión que viajan por el aire, viajan por el agua, viajan por cualquier otro sólido, sustancia sólida. Y estas ondas de presión se ocasionan cuando de repente o aplaudimos, o hablamos, o tocamos un instrumento musical. Eso lo que va a perturbar es las moléculas que hay en el aire, de modo que unas zonas de las moléculas se van a concentrar o a comprimir y otras zonas van a estar más rarificadas y con menor concentración. Pues bien, estas ondas de presión, que son las que nosotros llamamos ondas de presión sonora, viajan desde el sitio donde se producen a lo largo del espacio. Se parecen un poco como cuando vamos a un estanque y tiramos una piedra, nosotros vemos que en el sitio donde cae la piedra va saliendo una onda que se extiende por el estanque. En este caso no se puede extender a lo largo del aire. En el caso de una onda de presión sonora se extiende tridimensionalmente, tanto en el agua como en el aire como en los sólidos. Y estas ondas de presión que se propagan ondulatoriamente pueden ser captadas, tratadas, transducidas y procesadas por el sistema auditivo. Antes de entrar en cómo se produce todo esto, vamos a ver en qué consisten las ondas de presión. Las ondas de presión tienen la cualidad de que todas viajan a la misma velocidad, independientemente de la frecuencia de la onda. Esto se sabe que a nivel del aire la velocidad es de 343 metros por segundo. En el agua, en otros líquidos debe ser distinto porque depende de la densidad del líquido, va a viajar a 1500 metros por segundo y en los sólidos, en concreto en el acero, viaja a 6000 metros por segundo. La velocidad es rápida, pero no tanto como la velocidad de la luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, lo cual indica que la luz viaja 1 millón de veces más rápida que el sonido. Nosotros somos conscientes de eso porque cuando hay una tormenta, el fenómeno atmosférico que provoca la tormenta, que es que chocan dos nubes, produce dos cosas: el rayo, que es una cosa que la vemos visualmente, y el trueno, que es algo que oímos. Bien, independientemente de dónde se encuentre la tormenta, el rayo lo vemos casi instantáneo, porque la velocidad de la luz es rapidísima. En cambio, el trueno tardamos en oírlo dependiendo de a qué distancia esté la tormenta. De hecho, yo recuerdo que yo aprendí esto de la velocidad del sonido de joven en una película que seguro que ya no existía cuando nacisteis, que era de Walt Disney, que era de Los hijos del Capitán Grant, en donde estos niños están con el capitán en una isla y hay una tormenta. Y el capitán les dice que si cuentan el tiempo que pasa desde el rayo al trueno, pueden saber si se acerca o se aleja la tormenta. De modo que sabemos que si contamos cada 3 segundos que contemos, está a 1 kilómetro de diferencia. De modo que si vamos contando y en 3 segundos oímos el trueno, está a 1 kilómetro. Si son 2 segundos es que está... No, perdón, 6 segundos... Espera, lo estoy diciendo mal. 2 segundos es 6 kilómetros, sí. No he dicho mal. Vamos a ver, si va a 300 significa que cada segundo, que tiene que estar, cada segundo recorre 343, entonces serán 3 segundos, 6 segundos, sí. Vaya, ¿cómo estamos hoy? Bien. De modo que así nos hacemos una idea de a qué velocidad circula o viaja las ondas sonoras.
Una cosa importante sobre esto, que va a tener que ver con las figuras que vamos a ver todo el rato, es que como todas, independientemente de la frecuencia, van a viajar a la misma velocidad, cuando estamos representándolas en el espacio, nosotros vamos a ver más ondas de presión cuando la frecuencia es alta y menos cuando es baja, porque lo que está pasando es que como todas viajan a la misma velocidad, por un mismo sitio van a pasar muchas cuando la frecuencia es alta o pocas si la frecuencia es baja, porque todas, independientemente de la frecuencia, viajan a la misma velocidad. Así, si imaginaros que esto es espacio, tenemos que la frecuencia, en este caso es la misma, una más alta, aquí más baja, pero vemos que la distancia entre los picos de más presión están a la misma para este caso que para este. Aquí tenemos, en cambio, una frecuencia baja y una frecuencia alta, de modo que los picos de más presión tenemos que en el espacio hay más que aquí. Como esto está viajando, como hemos dicho, a la misma velocidad, esto indica que la frecuencia es más alta que esta. Y habitualmente las ondas sonoras que oímos no son frecuencias simples, sino cualquier modulación de la voz que hagamos o cualquier instrumento que toquemos, a nada que estemos tocando más de una nota, realmente las ondas de presión que se producen son de muchas frecuencias y van todas juntas, de modo que las ondas de presión, esta sería una simple, aquí vemos una compleja y realmente va a haber mucho más complejas, es decir, que todas las ondas de presión sonora que viajan van a estar constituidas o formadas por un montón de ondas de distintas frecuencias. Luego veremos cómo nuestro oído es fantástico a la hora de separar todas las frecuencias que componen lo que oímos, y parte de esa descomposición es que nos permitan entender lo que oímos. Y cuando miramos una onda podemos ver la máxima presión frente a la mínima. Esto nos da una idea de la intensidad de la onda sonora. Y esto habla del volumen, de modo que la amplitud de la onda sonora, que se mide por el pico de máxima presión a la zona de más depresión, es lo que nos da una idea de la intensidad. Esto sería un sonido, una onda sonora alta, esto sería una onda sonora baja. ¿Cómo se expresa? Pues como son ondas de presión, se tienen que expresar por unidades de presión, es decir, que la podemos expresar por newtons por metro cuadrado o por dinas por centímetro cuadrado. Pero vosotros veréis que las ondas sonoras se miden en decibelios. ¿Por qué han utilizado esta medida? Han utilizado esta medida justamente por las capacidades que tenemos los humanos de oír ondas sonoras de intensidades muy diversas. Es decir, que entre la onda sonora de mínima intensidad y la máxima existe una diferencia de 1.000.000 de millones, es decir, 10 elevado a 12. La diferencia entre la menor intensidad y la máxima. A la hora de no manejar tantos números, lo que han hecho es buscar una unidad que sea logarítmica, y esta unidad es el decibelio, de modo que un decibelio sería igual a 20 multiplicado por el logaritmo de la presión T, que es la onda sonora que queremos saber, partido por la presión de referencia. Y la presión de referencia en general hoy en día se utiliza esta, que es la 2/10.000ª parte de dina por centímetro cuadrado. También se puede utilizar una dina por centímetro cuadrado. ¿Por qué solemos utilizar la de la 2/10.000ª por centímetro cuadrado? Porque esa presión es la presión umbral para el sonido de nuestras voces. Nuestras voces, cuando conversamos, tienen, cuando podemos hablar muy bajito, para que nos oiga solo el compañero y nadie más, lo hacemos a una intensidad que es esta presión 0,0002 dinas por centímetro cuadrado, y es la intensidad mínima que el oído humano es capaz de oír. Es decir, el umbral para oír ondas sonoras de 3.000 a 2.000 hercios, que es por donde va la frecuencia que tienen cuando hablamos, cuando emitimos sonidos con nosotros, con las cuerdas vocales, es la intensidad mínima que podemos oír. Cuando la frecuencia va por encima de 3.000 de la onda sonora o baja por debajo de 3.000, la intensidad que se requiere para oírla tiene que ser superior. Entonces tomamos el umbral para oír la intensidad más baja que podemos oír como la referencia, de modo que 0 decibelios será la intensidad que necesitamos para oír 3.000 hercios. ¿De acuerdo?
¿Y cómo, medido en decibelios, qué supone lo que oímos habitualmente? Pues cuando estamos en la biblioteca estudiando y está todo el mundo muy concentrado, las ondas sonoras que se perciben pueden tener unos 30 hercios. Cuando estamos en una oficina tranquila, las ondas sonoras que podemos oír es de 40 hercios. Cuando ya estamos hablando en una conversación, podemos estar ya en los 63 hercios. Cuando estamos en la mitad de Madrid, un día de tráfico denso, de estos días de Navidad, donde hay un colapso de tráfico enorme, entonces ya estamos en 90, he dicho hercios, perdonad, decibelios. Vale, ahora, si estamos en medio de Madrid un día de mucho tráfico, lo que estamos oyendo es aproximadamente de 90 decibelios. Fijaros que como la medida es logarítmica, parece que subimos muy poco de intensidad o decibelios y realmente la intensidad real está subiendo mucho, porque es logarítmica la medida. Daros cuenta que los decibelios es un logaritmo de lo otro. Cuando oímos una bocina de un coche, estamos ya a 100 decibelios. Cuando estamos oyendo que hay obras en nuestra calle y están haciendo un agujero con estos martillos neumáticos, eso ya estamos en 120. Y a medida de que la línea se va pasando de azul a amarilla y roja, el sonido no solo lo oímos, sino que puede hacer daño, es doloroso. Aquí tenemos, cuando vamos a un concierto de rock, que podemos estar ya en 130 decibelios, y cuando un cohete sale disparado hacia el cielo, entonces estamos en el despegue del cohete, estamos en 180 decibelios. Bueno, aquí abajo yo creo que esto ya os lo he dicho en las primeras clases. He estado todo el rato teniendo cuidado porque siempre estamos hablando de sonidos y no de ondas sonoras. Realmente los sonidos existen porque tenemos un órgano que es el oído, que es capaz de traducir esas ondas sonoras, porque el sonido solo tiene sentido si hay alguien que lo oye, si no es una onda sonora, ¿de acuerdo? Con lo cual estoy teniendo cuidado de decir, pero perdonadme si a veces los llamo sonidos. Lógicamente, como lo estamos estudiando dentro de cómo se convierten en sonido las ondas sonoras, me podéis permitir que a veces las llame sonidos, porque lo que vamos a hacer con ellos es justamente percibirlos. ¿Qué es lo que es el sonido? Nosotros percibimos de la onda sonora, lo que percibimos es el sonido. Y la otra característica de la onda sonora, además del volumen, es la frecuencia del sonido, que es lo que hace que los sonidos de frecuencia baja los percibamos como sonidos graves y los de frecuencia alta como sonidos agudos. Y el modo como se mide la frecuencia de la onda sonora es midiendo el número de picos que se producen en un punto por unidad de tiempo. Es decir, que vamos a ver en un segundo cuántos picos pasan por un punto, donde está el observador. Si pasan 20, estamos en 20 hercios. Si pasan 100, son 100 hercios. Si pasan 1000, son 1000 hercios. Se denomina frecuencia alta, ya lo hemos dicho, cuando el sonido es grave, frecuencia baja. Cuando la frecuencia es baja, baja es el grave y alta es el agudo. Y los sonidos que nosotros percibimos van de rango desde 20 hercios a 20.000 hercios. El que no percibamos rangos inferiores a 20 hercios no significa, como ya hemos dicho en clases anteriores, que haya animales que pueden percibirlo. Por ejemplo, los infrasonidos, que es a los que nosotros denominamos a los que son inferiores a 20 hercios, son las ballenas y los elefantes son capaces de percibir sonidos inferiores a 20 hercios. Y también hay animales que son capaces de percibir sonidos a más de 20.000 hercios, que son los ultrasonidos. Los ultrasonidos, además de utilizarlos para limpiar metales, no sé si habéis alguna vez limpiado la correa del reloj metálica o algo así con un aparato de ultrasonidos que te deja el metal limpísimo, pues los ultrasonidos son utilizados por algunos animales para la ecolocalización. Es decir, que los murciélagos y los delfines emiten ultrasonidos y cuando se los devuelve el eco, así son capaces de conocer dónde se encuentra, en la distancia que se encuentra algo que ellos quieren reconocer en dónde está. Es decir, funcionan como un radar. Aquí tenemos el umbral de la
para percibir ondas sonoras de frecuencias que van de 20 a 20.000 hercios. Vemos que el umbral más bajo, que está prácticamente en cero, es el para frecuencias que son las que usamos durante la conversación, que es de 2 a 3 kilohercios. La verdad que esta imagen está bien en una parte, pero me parece que esta de aquí está mejor porque coge el cero justamente en los 3.000 kilohercios. Pero aquí esta tiene de bueno que nos enseña dónde empiezan los infrasonidos y los ultrasonidos. El umbral empieza a subir, como veis, la intensidad tiene que ser mayor cuando la frecuencia del sonido va de 3.000 a 20.000 y también aumenta cuando disminuye. Tenéis que tener en cuenta que los sonidos de 17 kilohercios a 20 kilohercios dicen que realmente quienes lo escuchan bien son los niños pequeños. A medida que vamos creciendo, los sonidos de frecuencia muy alta, cada vez somos más incapaces de oírlo. Las células o la parte de los transductores encargados de procesar esta información se pierden y se dañan muy fácilmente, con lo cual a edades muy tempranas empezamos a perder la capacidad de captar estos sonidos de alta frecuencia. Y hay sonidos que cuando la intensidad es muy alta no solo los oímos, sino que también los percibimos. Habéis visto que cuando explota una bomba o un petardo muy fuerte o hay un ruido muy fuerte en el ambiente porque estamos en medio de un concierto y cerca de un bafle, de un altavoz, el sonido no solo lo estamos escuchando porque es fortísimo, sino que parece que nos tiembla el cuerpo. Eso es porque la onda de presión tiene tal intensidad que no solo es capaz de ser captada por nuestro sistema auditivo, sino que también los mecanorreceptores de la piel perciben la onda sonora y notamos el temblor que produce en el ambiente la onda sonora de intensidad tan fuerte. Y vamos a empezar ya a hablar del aparato encargado de transducir las ondas sonoras y de que nosotros, por tanto, oigamos. Este es el oído, y el oído, que es la zona que va a captar, que va a conducir y que va a transformar y a transducir las ondas de presión, se divide en tres partes, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Por favor, callaros. Bien, entonces empezamos con el oído externo. El oído externo comprende la oreja y el pabellón auditivo. La oreja y el pabellón auditivo tienen misiones importantes. La misión de la oreja tiene esta forma de embudo porque lo que está haciendo es captar sonidos, es decir, que es una especie como de antena que tenemos a cada lado, que cuando hay sonidos que impactan sobre ella, ella los conduce al interior del conducto auditivo externo, de modo que es una especie de antenas que tenemos que, en ese sentido, mientras más grande seguro que vamos a captar más, y de hecho cuando no oímos bien apantallamos la oreja con la mano, haciendo como si las orejas sean mayores para poder captar mejor los sonidos, de modo que el efecto es aumentar la superficie de la oreja para que las ondas sonoras que impactan en esa zona y se introduzcan mejor dentro del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es un agujero que hay en el cráneo que mide aproximadamente 2,5 centímetros, que es donde debemos de conducir las ondas sonoras para que puedan ingresar al interior del oído. Y la oreja, aunque tiene, además de captar los sonidos, tiene misiones para localizar sonidos verticales, ya lo veremos cuando hablemos de la localización de sonidos, en algunos animales tiene una función más interesante, porque las orejas de los gatos, de los burros, se mueven en distintas direcciones del espacio para captar mejor los sonidos. Fijaros que según como tenemos las orejas, los sonidos que nos vienen por detrás los oímos peor que los que vienen por delante. Y como no podemos moverlas en las direcciones del espacio, como hacen los gatos y los burros, pues tenemos en eso más dificultades, y si queremos oír algo bien que hablan los de atrás, tenemos que girar la cabeza. Hay gente que es capaz de mover las orejas, yo no soy incapaz, pero como mucho las subimos y bajamos. Lo que no podemos es dirigirlas como hacen los gatos y los burros o los caballos. Con lo cual, en definitiva, la función del oído externo es captar las ondas sonoras y conducirlas hacia el interior del oído. Aquí en la siguiente es donde voy poniendo
qué es lo que hace cada uno. Y hemos visto ya el oído externo cómo capta y conduce. Ahora vamos al oído medio. El oído medio está formado, a ver por favor, callaros. El oído medio está formado por la membrana timpánica y los tres huesos que son llamados en muchos casos huesecillos por el tamaño que tienen, que son el martillo, que está unido al tímpano, el yunque, que es el siguiente, y por último el estribo, que es el que está pegado a la membrana de la ventana oval, que es la que recubre lo que va a ser oído interno. Pues bien, el oído medio, mucha gente se ha preguntado para qué lo tenemos, porque realmente aparentemente no parece que tenga función, porque donde se va a traducir la información es en el oído interno. Entonces podría perfectamente el sonido, una vez captado y conducido, ir directamente a la membrana oval. Vamos a ver ahora para qué sirve. Y antes de hablar para qué sirve, sabemos que esta cavidad que está llena de aire y que solo tiene los huesecillos, tiene un conducto que es en la trompa de Eustaquio, que la comunica ya con la... ¿es con la faringe? ¿Con la laringe? Con la faringe, es con la faringe, ¿verdad? Bien, ¿para qué sirve la trompa de Eustaquio? Pues fijaros que en condiciones normales, dentro del interior del oído medio, la presión atmosférica es igual que la que hay fuera. Pero cuando vamos en un coche subiendo por un puerto a una montaña alta, la presión atmosférica a medida que subimos disminuye, porque tenemos menos atmósfera encima. Y todavía dentro, en el interior del oído medio, todavía se mantiene la presión atmosférica del sitio donde partimos, de modo que eso va a provocar que se abombe el tímpano hasta que llega un momento en que nos duele y entonces si bostezamos o tragamos, la trompa de Eustaquio se abre, la presión atmosférica del sitio donde estamos se introduce dentro del oído medio y deja de dolernos. Esto mismo te puede pasar cuando viajas en avión o lo mismo sucede cuando bajamos de la montaña o descendemos, vamos bajando de altitud en el avión. De modo que la trompa de Eustaquio es importante. Cuando estudie las otitis medias vamos a ver que también tiene su importancia porque se va a obstruir debido a la inflamación de la mucosa. Pero vamos a conocer para qué sirve realmente. Pues sirve sobre todo, como veis aquí, porque además de proteger el oído interno, va a reducir la desproporción de las impedancias. ¿Y qué son las impedancias? Pues llamamos impedancia acústica a la resistencia que opone un medio para que viajen las ondas sonoras. Pues bien, el aire, debido a que es un ente gaseoso, opone muy poca resistencia a las ondas de presión sonora. En cambio, el agua, donde la densidad de moléculas es mayor, opone una resistencia mayor, de modo que la impedancia acústica del agua es mucho más alta. Vosotros lo podéis notar porque si estáis en la playa, en una piscina donde hay mucha gente y hay mucho griterío, los niños gritan, cuando de repente buceáis y os sumergís, de repente notáis que oís menos. Es porque el 99% de la energía sonora, cuando intenta ingresar dentro del agua, no puede, se refleja, y solo ingresa un 0,1%. De modo que la impedancia sonora del agua es muy alta comparada con la del aire y impide, por tanto, el ingreso de la onda sonora dentro del agua. Aquí tenemos que el oído medio está relleno de aire, pero el oído interno, que es la cóclea, junto con también el aparato vestibular, todo él está relleno de líquido, perilinfa y endolinfa, de modo que va a tener que pasar la onda sonora de un medio aéreo a un medio que no es aéreo. A fin de poder amplificar el sonido para que no se pierda la energía sonora, para eso va a estar el oído medio. ¿Y cómo amplifica el sonido? Pues lo va a amplificar de dos modos distintos. Por un lado tenemos que la membrana timpánica, el área de la misma es muchísimo mayor que el área de la membrana que recubre la ventana oval, de modo que como la fuerza de la onda de presión sobre una membrana grande va a producir un movimiento menor que si esa misma fuerza incide sobre una membrana pequeña. De este modo estamos aumentando la presión sonora. Pero hay otro modo, y el modo es porque los huesecillos que conectan el tímpano, que tiene una forma como de cono, se ve, no sé dónde se ve mejor, quizá aquí, la forma interior es como de cono y es donde está apoyado el martillo. Pues bien, el martillo que está apoyado en el tímpano
y el estribo que está apoyado en la membrana que recubre la ventana oval, entre ellos se va a hacer un efecto palanca. Si recordáis a Arquímedes, que ya dijo en su momento, darme un punto de apoyo y yo puedo mover el mundo. En esa época ya se utilizaba la palanca para mover pesos pesados, es decir, cuando yo apoyo un palo largo en una piedra que está muy cerca de la en un punto que está muy cerca de la piedra que quiero subir y hago palanca, puedo mover piedras que yo con la mano no puedo mover. Con los alicates, que es un efecto palanca, es el mismo. Yo puedo apretar con las manos y desarrollar una fuerza en la punta del alicate muy grande gracias al efecto palanca. Pues aquí lo que está sucediendo es lo mismo, de modo que por el efecto palanca vamos a conseguir que una fuerza que está incidiendo en este extremo, que es la fuerza 1, que es la presión sonora que incide, aquí tenemos el tímpano y en este extremo está la membrana que recubre la ventana oval. Pues bien, la fuerza que se produce aquí frente a la que se va a producir aquí va a ser igual a F1 multiplicado por la longitud de este brazo de la palanca, que la llamamos L1, y a esta la llamamos L2. Será por L1 igual a F2 por L2. De modo que como L2 es más pequeño que L1, F2 va a ser mucho mayor. De modo que de este modo estamos consiguiendo, según cada libro dice una cosa, el Beer dice que aumentamos la energía sonora de este modo 20 veces, el Purves es más optimista y dice que lo aumentamos 200. ¿Quién tiene razón? No tengo ni idea. Los dos son editados más o menos de la misma época. De modo que lo que sí que estamos consiguiendo es que esa desproporción tan enorme de energía que se iba a perder, iba a ingresar solo un 0,1%, para evitar que se pierda la energía sonora, lo que hacemos es multiplicarla por estos dos efectos, y conseguimos que un movimiento amplio del tímpano con una fuerza más pequeña se va a convertir en un movimiento muy chiquitito pero muy vigoroso de la membrana que recubre la ventana oval. Fijaros que lógicamente el movimiento va a ser mucho más amplio, porque si vemos a esta palanca moverse, nosotros veremos que el movimiento de la palanca va a ser mucho más grande cuando el brazo es grande. Este es el movimiento en este caso y este es el movimiento en el otro. De modo que un movimiento más amplio pero no tan potente va a dar lugar a un movimiento muy pequeño pero muy vigoroso en el otro extremo. De modo que ahora ya entendemos para qué se requiere el oído medio. Lo requerimos debido a la diferencia de impedancia acústica entre el medio aéreo y el medio líquido, para que aún así pueda ingresar la información sonora en el oído interno. Y ahora ya nosotros vamos a meternos en el oído interno. El oído interno es el que comprende la cóclea y el aparato vestibular. El aparato vestibular lo vamos a estudiar después de que estudiemos los sistemas químicos, y veremos que el aparato vestibular lo utilizamos para poder conocer fuerzas aceleratorias que actúan sobre nuestra cabeza. Con lo cual, como veis, aunque está en el oído interno, no tiene nada que ver con lo que hace la cóclea, que es la parte del oído interno que va a procesar la información auditiva, y lo que va a procesar, por tanto, son las ondas sonoras. Y la cóclea, como veis ahí, tiene una forma como un caracolito. La cóclea tiene un tamaño de guisante y tiene una longitud, si desenrollamos el caracol, que tiene 2 vueltas y media, tiene una longitud de aproximadamente 35-33 milímetros, y el diámetro del tubito sería aproximadamente de 2 milímetros. Para que nos hagamos una idea de cómo está constituida, en el Beer viene un ejemplo de que dice: si cogéis la punta de un lapicero y rodeáis la punta del lapicero con una caña o con cualquier tubito y dais 2 vueltas y media, eso es lo que es la cóclea. De modo que la punta del lapicero es lo que nosotros conocemos como un hueso que se llama modiolo. El modiolo tiene forma cónica y alrededor de él está la cóclea. Dentro del modiolo es donde se encuentran las somas del nervio auditivo, que van a llevar la información sonora. Y las 2 vueltas y media que da alrededor este tubo es donde, en ese sitio, se va a producir la transducción del sonido. Y
Vamos a ver, está relleno de líquido, que luego hablaremos de él, y luego eso no hemos hablado. Y posee dos membranas. Una membrana ya hemos dicho que es donde se apoya el estribo, y es la ventana oval. Y tiene otra membrana que es donde no se apoya nada, es redonda, está recubierta también con una membrana, y es la ventana redonda. Estas dos ventanas son necesarias porque como todo el interior está relleno de líquido y el líquido no se puede comprimir como el aire, entonces necesitamos que cuando se mueve la membrana que recubre la ventana oval, haya otra membrana que salga y se meta en dirección contraria cuando estamos apretando el líquido que está dentro de la cóclea. ¿De acuerdo? De modo que necesitamos dos aberturas porque si no romperíamos la cóclea. Si solo hay una, la romperíamos. De modo que toda la cóclea es hueso, el interior ahora vamos a verlo, y solo hay dos ventanas, que una la ventana oval y la otra la redonda. Bien, cuando cortamos la cóclea, fijaros, esto es un corte del caracol, a lo largo de las distintas clases vamos a decir que la parte final de la cóclea la llamamos el ápex, y la parte donde comienza es la base. Eso va a tener importancia en la transducción de sonidos, el saber dónde se encuentran. Y cuando la zona del centro es el modiolo, que dijimos antes, que es donde se encuentran los somas y van a salir todos los axones. Y cuando nos fijamos en cada uno de los tubitos que forman parte de las 2 vueltas y media del caracol, vemos que el interior a su vez está subdividido y forma 3 rampas, que son la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. La rampa vestibular, que es la que está encima del todo, está separada de la rampa media por una membrana que es la membrana de Reissner, aquí la veis. Y la membrana de Reissner, a su vez, es el techo de lo que es la escala media, y la base de la misma es la membrana basilar, que es la que separa la escala media de la escala timpánica, y la escala timpánica en la parte de abajo. De modo que tenemos 3 compartimentos dentro de la cóclea, y lo interesante, el que vamos a estudiar muy a fondo, es la escala media, porque en la membrana basilar de la escala media es donde se va a encontrar el complejo que se va a encargar de la transducción del sonido. De todos modos, como la estructura de la cóclea está muy relacionada con la transducción del sonido, es importante que conozcamos muy bien antes la estructura para que podamos entender cómo se produce la transducción, porque vamos a ver que, aunque el sonido son ondas de presión, hasta que se transduce van a ir cambiando mucho, y lo vamos a ver a lo largo de todo el trayecto. De modo que aquí ya hemos hablado de las 3 rampas. La rampa vestibular se encuentra conectada con la timpánica por medio de un agujero que hay en el ápex, que se llama helicotrema. Y esto es importante porque tanto en la rampa vestibular como en la timpánica el líquido que hay dentro es el mismo, que es la perilinfa. En cambio, el líquido que hay en la rampa media es un líquido que no tiene nada que ver con el resto de los líquidos que hay en el sistema nervioso, y es la endolinfa. De modo que esas 2 rampas van a estar comunicadas porque cada una de las rampas conecta con una de las 2 ventanas, y dentro de ellas tenemos perilinfa. En cambio, lo que está perfectamente cerrado es la rampa media, en cuyo interior está la endolinfa. ¿En qué consisten estos líquidos? Pues la perilinfa, que se encuentra en la rampa timpánica y en la rampa vestibular, es una solución muy parecida al líquido cefalorraquídeo, es decir, es muy rica en sodio y pobre en cloro. No, perdona, es muy rica en sodio y en cloro, y pobre en potasio. En cambio, la endolinfa se parece al líquido intracelular, es muy rico en potasio y pobre en sodio, y también tiene cloro. Es decir, que el líquido de la perilinfa es cloruro sódico, alto en cloruro sódico, el líquido de la endolinfa es rico en cloruro potásico. De modo que tenemos que las concentraciones de la perilinfa pueden ser de 150 milimolar de sodio frente a 1 de la endolinfa, y de potasio la perilinfa tiene 3 frente a 161 de la endolinfa. En cambio, de cloro más o menos los dos mantienen la misma.
¿A qué se debe esto? Pues esto va a ser muy importante para la transducción del sonido, como veremos luego, y para que se mantenga que el líquido endolinfático sea tan rico en potasio. En toda la pared lateral de la rampa media está la estría vascularis, que ella sola se encarga de secretar continuamente potasio y de reabsorber sodio, para mantener el líquido endolinfático muy alto en potasio y muy bajo en sodio. De modo que está la estría vascularis, que es la que está aquí, está segregando potasio y reabsorbiendo sodio para que el interior sea rico en potasio y bajo en sodio. Esto que provoca que cuando miramos la diferencia de potencial entre la perilinfa y la endolinfa, nos encontramos que el interior, el líquido endolinfático, está positivamente cargado y es aproximadamente más 80 milivoltios más positivo que la perilinfa. Se ha producido una diferencia de potencial siendo más positivo el líquido endolinfático que el perilinfático. A este tipo de potencial se llama potencial endococlear. Este potencial endococlear se ha visto que es necesario y fundamental para que se produzca la transducción. Cuando desaparece, porque hay lesiones en la estría vascularis, desaparece la transducción de los sonidos. De modo que el hecho de que haya esta diferencia de potencial debido a que es muy alto en potasio, y debido, por supuesto, como pasa con la membrana, a la permeabilidad de la membrana de Reissner, es el que no va a dejar pasar potasio y va a mantener el líquido muy alto en potasio. Bien, ahora ya vamos a empezar a ver cómo se produce la transducción. En muchas de las imágenes que vamos a ir viendo de cómo se produce la transducción, para realizarlas lo que han hecho es desenrollar la cóclea. Normalmente la cóclea está enrollada, pero como lo que vamos a encontrar es que las distintas partes de la misma va a procesar la información de modo distinto dependiendo del sonido, la desenrollamos para poderla estudiar mejor. El primero que la desenrolló y estudió las propiedades de la cóclea fue un investigador de origen húngaro-americano, que es von Kessel. Este hombre lo que hizo fue estudió las cócleas de cadáveres y estudió en concreto cómo era la membrana basilar. ¿Por qué estudia la membrana basilar? Porque la membrana basilar es donde se encuentra el órgano de Corti, que es la zona donde se va a producir la transducción del sonido, porque es donde están las células mecanorreceptoras encargadas de transducir el sonido. Pues bien, él, para ver cómo era esta membrana, lo que hizo fue que intentó ver cómo vibraba a distintas frecuencias sonoras. Y entonces, cuando estudió cómo vibraba esta membrana a distintas frecuencias sonoras, se encontró con unos resultados muy interesantes. Fijaros que la membrana basilar mide lo mismo que mide la cóclea, es decir, 35 milímetros. De modo que si la tenemos extendida, tenemos los 35 milímetros de la membrana extendidos. Cuando nosotros miramos cómo vibra según el sonido, y aquí tenemos 25 hercios, 50, 100, 200, 400, vamos a ver los movimientos relativos de cómo se mueve, porque los movimientos reales son mínimos, son de nanómetros. Unos movimientos mínimos van a producir la transducción. Bien, cuando los sonidos son de baja frecuencia, vemos que el movimiento máximo es en el ápex. Cuando los sonidos son de más frecuencia, los movimientos máximos se van acercando a la zona media, de modo que ya los de 20.000 hercios, el movimiento máximo se produciría cerca de la base. ¿Esto qué significa? Pues esto es un poco como si yo cojo una cuerda con un extremo y empiezo a moverla. Si hago movimientos muy lentos, aunque la cuerda sea bastante larga, puedo llevar la vibración hasta el extremo final. Si voy haciendo movimientos mucho más rápidos, la energía del movimiento de la máxima frecuencia que estoy dando va a hacer que los movimientos sean muy rápidos al comienzo, pero no viajen hasta el final. Pues una cosa parecida pasa aquí, de modo que tenemos que la frecuencia de la onda sonora va a hacer que vibre gran parte de la membrana basilar, como vemos, pero la máxima vibración, la zona que vibra más, va a ser aquella que sintonice, vamos a decir, mejor con la onda sonora.
sintonice, lo digo porque luego hay que ver lo de la sintonización. Es decir, que la membrana basilar, de algún modo, por las características que tiene, va a moverse mejor para unas frecuencias, unas zonas se mueven mejor por una frecuencia de sonido y otras zonas para otra. Y eso es lo que hace que de algún modo haya tonotopía a lo largo de la membrana basilar. Tonotopía, si la frecuencia del sonido lo llamamos tono y vemos que la máxima vibración dentro de la membrana basilar depende del tono del sonido, vamos a ver que está tonotópicamente organizada la membrana basilar. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya os han hablado de esto antes, no es la primera vez que os lo cuentan, no, es la primera vez, sí os han hablado, no. Bien, de modo que este experimento de von Beckersey fue muy importante, pero de todos modos, desde que él experimentó esto hasta que supimos cómo se traducía, pasó mucho tiempo, porque fijaros que el órgano de Corti es un órgano muy inaccesible para hacer registros intracelulares. ¿Por qué? Porque es un huesecito. Tenemos que abrirlo y dentro es donde están las células receptoras. De modo que no podíamos ver cómo era la transducción porque estaba dentro de un hueso. Y no ha sido hasta hace escasamente unos 10 años cuando un profesor de la Universidad de, creo que está en Nueva York, no estoy segura, este profesor fue el primero que registró estas células y a partir de él conocemos cómo se produce la transducción. Pero antes de llegar a la transducción vamos a seguir viendo por qué se produce esta tonotopía dentro de la membrana basilar. O sea, tenemos que, aquí lo que en esta imagen y en otras que veremos más adelante, para simplicidad, lo que han hecho es que han quitado la membrana de Reissner y nos estamos imaginando que la escala timpánica, que es la que está arriba y es la que conecta con la ventana oval, se separa solo de la membrana basilar de la escala vestibular, que es la que tiene la membrana redonda, de modo que cuando vamos a ponernos en el acto de oír, si llega una onda sonora a mi oído, es captada por la oreja o pabellón auricular, la conduce por el conducto auditivo externo y entonces va a mover, por favor, callaros, la membrana timpánica y la va a mover con una frecuencia igual al sonido y con una intensidad proporcional al sonido, de modo que la membrana timpánica se mueve. Al moverse mueve la cadena de huesecillos y los huesecillos hacen que el estribo mueva a su vez la membrana que recubre a la ventana oval con la misma frecuencia y una intensidad proporcional a la presión, a la onda de presión sonora. De modo que lo que ahora ya estamos es llegando al oído interno y dentro lo que hay es líquido. Si tenemos una membrana que está moviendo líquido, estamos como provocando un oleaje en toda la perilinfa que se va a transmitir desde la rampa timpánica a la vestibular porque están unidas por el helicotrema. Y no solo es eso, sino que la membrana de Reissner, que es muy elástica, también se va a mover con la misma frecuencia y la misma intensidad, lo cual va a provocar que la endolinfa también se mueva. De modo que tenemos que unos movimientos, una onda de presión, primero se ha transformado en el movimiento de membrana, luego el movimiento de unos huesos, movimiento de membrana y movimiento de fluidos, perilinfa y endolinfa. ¿De acuerdo? Y todo esto lo que al final lleva es que se mueve la membrana basilar. Y la membrana basilar, a diferencia de la de Reissner, estructuralmente no es homogénea. Y eso va a hacer que cuando se mueve la endolinfa va a moverse mejor una zona de la membrana que otra, dependiendo de la frecuencia de esa onda. En este caso, la onda de presión sonora se ha convertido en un oleaje que va con distinta frecuencia. ¿De acuerdo? Por favor, si no entendéis algo, preguntadme, pero si no os digo que no habléis porque de verdad corto y mañana no, bueno, mañana no, pero el viernes no grabo, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta? ¿No tenéis ninguna? ¿Se entiende lo que cuento? ¿Se entiende o no? Si no se entiende, hacedme la pregunta. No sois capaces ni de hacer una pregunta porque no entendéis nada. Yo creo que es bastante gráfico lo que cuento. ¿Se entiende o no? Bueno. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que vio este investigador que se llamaba von Beckersey. La verdad que me cuesta muchísimo aprender su nombre. Bien. Hoy en día conocemos
que aproximadamente la distribución tonotópica de la membrana basilar la podíamos dividir en 3 tercios. El primer tercio va a comprender lo que va de 20 a 2000 hercios. El segundo irá desde, a ver, ¿lo he dicho bien? Porque si son 3 tercios será de 20 a 200, lo he dicho mal, el segundo tercio es de 200 a 2000 y el tercer tercio es donde la amplitud máxima es para sonidos que van de 2000 a 20.000, ¿de acuerdo? Con lo cual también es una distribución que parece más una distribución logarítmica, la máxima amplitud del movimiento de la membrana basilar. Dime, lo repito. Bien, tenemos que la membrana basilar, según este investigador, vio que la máxima amplitud de la misma moviéndose dependía de la frecuencia del sonido. Pues bien, cuando se estudian las frecuencias y qué zona de la membrana, si la membrana mide 35 milímetros y lo dividimos en 3 partes, que van a ser pues de 11 o 12 milímetros cada parte, vemos que en el primer tercio la máxima amplitud va a ser para, como es la parte de máxima energía, el primer tercio será para sonidos de 20.000 a 2.000. El tercio del medio será para sonidos de 2.000 a 200 hercios y el último tercio será para sonidos de 200 a 20 hercios. Bien, ¿a qué se debe a que la membrana basilar sea así? Pues la membrana basilar tiene una forma que se parece a la aleta de un nadador. Fijaros que las aletas de nadadores en la zona que está cerca de los pies son estrechas y muy gruesas y la zona más alejada son muy anchas y muy finitas. Pues bien, se ha visto que la estructura de la membrana basilar no es estructuralmente igual, sino que las propiedades viscoelásticas de tensión y de anchura cambian desde el ápice hasta la base o desde la base hasta el ápice. Y encontramos que la zona del ápice va a ser mucho más flexible que la zona de la base y va a ser 5 veces más ancha el ápice que la base. Y va a ser 100 veces más rígida la base. Todo este cambio de estructura es lo que va a ocasionar que la frecuencia sonora haga que vibre más, dependiendo de qué frecuencia tenga, una zona distinta. Y todo esto tiene que ver con la resonancia mecánica. La resonancia mecánica, yo creo que ya a lo mejor os han hablado seguro de ella, significa que todos los sólidos tienen una estructura que resuena más fácilmente para una frecuencia determinada. Habéis visto que cuando la soprano da el do de pecho y se rompen copas, es porque ha conseguido una frecuencia sonora que hace que sintonice muy bien con la estructura de una copa y la copa rompe. Si vosotros cogéis 2 diapasones que son iguales y hacéis vibrar uno, el otro diapasón, por resonancia mecánica, empieza a sonar porque la onda sonora del que está sonando le provoca al otro que, como sintoniza muy bien para esa frecuencia, que suene. Pues igual pasa con lo demás. Entonces esto es otra vivencia mía, hoy va el día de vivencias, cuando estuve, la primera estancia mía en Inglaterra, vivía en Chelsea y cuando no trabajaba paseaba por este puente y me llamaba mucho la atención este mensaje que tiene ahí escrito, que esta foto la hice ya en el 2007, que dice que si hay una tropa de soldados, se supone, un regimiento que va a atravesar el puente, tiene que romper el paso. Y tiene que romper el paso porque temen que si van al paso cree una resonancia en el puente que estructuralmente, si no haga caer el puente, sí le cree problemas estructurales. ¿Por qué? Porque estamos en resonancia mecánica. La resonancia mecánica es un hecho. Y el hecho es que gracias a ella oímos mejor, porque gracias a ella nuestra membrana basilar sintoniza mejor cada parte de ella, porque estructuralmente es distinta, con frecuencias de sonido distintas. De modo que esa zona en donde, como toda la membrana basilar, tenemos las células ciliadas a lo largo de ella, las que van a traducir mejor un sonido van a ser aquellas donde se mueva más. De modo que cada células ciliadas que están a lo largo de la membrana basilar van a estar organizadas tonotópicamente y cada una va a traducir sonidos de distinta frecuencia dependiendo de qué zona de la membrana basilar. El viernes a ver si puedo darle el tirón a esto. Vale.